Acepten. Buenas tardes, jóvenes. Clase del 5 de marzo. Ya marzo, ¿ah? Bueno, nos quedamos en la clase anterior, estamos viendo un poquito de algunas cuestiones técnicas. Si me dio subirles una sentencia, yo creo que la vemos en clases posteriores, a razón de ir entendiendo algunas cuestiones de cómo vamos a solicitar algunas pretensiones y demás. Hoy nos toca ver específicamente la contraposición a lo que es jurisdicción. Nada más para referir, acuérdense que jurisdicción es la facultad exclusiva que tiene el Estado para resolver litigios a través de sus órganos específicos, que es el Poder Judicial. ¿Vale? Y ya sabemos a los aspectos a los cuales hace referencia a la jurisdicción. Ahora bien, sigue la competencia. ¿Qué es la competencia? Esta competencia va a ir principalmente bajo dos grandes aspectos. Una competencia subjetiva y una competencia objetiva. ¿Vale? La competencia objetiva básicamente es esa atribución que tiene un juez. Si se dan cuenta, la clase anterior o el tema anterior que fue específicamente jurisdicción, no hablábamos de un juez en específico, hablábamos de ciertos aspectos técnicos de quien debía de conocer. Aquí en la competencia ya debemos de especificar qué juez es el competente y cómo lo vamos a hacer competente. Y entonces viene la competencia objetiva, que se refiere ya en lo específico a ese órgano. Si bien la competencia ya se la vamos a otorgar a un juez, pero ¿quién va a ser ese juez? ¿Cómo vamos a determinar qué juez es el que deba de ser competente? Bueno, para eso tenemos el grado, la materia, la cuantía, el territorio, la prevención y el turno. Son 6 aspectos respecto a la competencia para asignarle a un juez el por qué ese juez es competente. Indicábamos en clase anterior respecto a, por ejemplo, Cuautitlán, el órgano jurisdiccional de Cuautitlán tiene 4 juzgados familiares, tiene 3 juzgados civiles y tiene un juzgado civil más de cuantía menor. Es decir, tenemos 3 juzgados de primera instancia en materia civil y un juez civil de primera instancia. Hace 2 años todavía teníamos un juzgado de cuantía menor en Tultitlán, que era parte de Cuautitlán, pero estaba en Tultitlán. Desaparece ese juzgado, que era de cuantía menor, y esos expedientes los absorbe Cuautitlán. Recientemente, el mes pasado, el tema de los juzgados de Cuautitlán, pero con residencia en Cuautitlán Izcalli, cambian de residencia y anteriormente teníamos 2 juzgados civiles y 2 juzgados familiares. No eran 3 familiares, 2 civiles. Ya en la acumulación, cuando los mandan al nuevo tribunal, se queda un juzgado civil y un juzgado familiar. Así fue como se conformaron en esta nueva actualización respecto a una competencia. Vamos a ver estos 6 aspectos respecto a la competencia objetiva, que referimos nuevamente: grado, materia, cuantía, turno, prevención y territorio. Vamos a ver, ya que ubiquemos muy preciso este tema de la cuantía, de la competencia objetiva, vamos a ver algunos otros aspectos respecto a alguna cuestión y algún conflicto, pues precisamente de esa competencia, cuando un juez tiene que declinar o cuando un juez tiene que inhibirse. ¿Vale? Porque habrá situaciones respecto a esta competencia que un juez pueda decir: no, espérame,
yo declino, yo juez, declino conocerte, hay que lo conozca alguien más, ¿sabe? O le vamos de inhibiendo, tú juez no puedes conocer. ¿Cómo vamos a nosotros obtener esa competencia? Regularmente es un sometimiento expreso o un sometimiento tácito respecto a quien va a iniciar un procedimiento, puede ser uno u otro. Y al final, de la competencia subjetiva, vamos a tener dos aspectos. Disculpe la modestia, de casualidad no ha visto al doctor Soto. Gracias. Vamos a identificar el tema de la imparcialidad del juez. Es decir, el juez siempre debe de ser imparcial cuando ya está conociendo un asunto, y vamos a ver el tema de impedimentos y excusas. En caso de que un juez no pueda conocer, se debe de impedir, y en caso que no se impida, hay que recusar, ¿vale? Decirle tú no puedes conocer porque tienes un impedimento. Vamos a analizar esas causas que un juez, asimismo un juez, un secretario, un magistrado, deba de excusarse de conocer de un asunto a razón de veintitantas cuestiones. ¿Seguro? Bueno. Eso vamos a ir a ver poco a poco, ¿va? El primero, el grado. ¿Qué es el grado? Bueno, recuerden que en nuestro país existen 3 grados, ¿vale? El grado se encuentra en las instancias, y entonces nos dice que para iniciar un proceso, un procedimiento, pues debemos de ir a la primera instancia. No podemos ir a una segunda, a una tercera instancia, porque no es así, salvo que sea un amparo indirecto. El amparo indirecto, como me está vulnerando en el primer aspecto, puedo ir directamente, aunque se llama indirecto, a el juez de distrito, a efecto de que ahí me representen esos derechos o me puedan proteger de esos derechos que me han vulnerado. Solamente podemos acceder de esa forma, pero pues, como su nombre lo indica, es un amparo indirecto y lleva sus fórmulas o sus procedimientos. Entonces, el grado o los grados, vamos a hacer esa referencia, que son prácticamente las instancias en las que nosotros podemos iniciar un proceso, pero cuando lo hacemos por primera vez, pues tenemos que iniciar en primera instancia. Si es materia civil, pues tenemos que ir con un juez de primera instancia, cuantía menor, dependiendo, ahorita vemos, en este sentido, respecto a la cantidad económica de lo reclamado, ¿sabes? ¿Por qué existe un juez de primera instancia y por qué existe un juez de cuantía menor? Va a depender de la cantidad reclamada. ¿Eso del grado se relaciona con el principio de definitividad? Sí, okay. Sí, pero en forma muy rígida. Dice el principio de definitividad que no puedo yo escalar del primero al tercero o irme al segundo o directamente al tercero, un amparo directo. No se puede. Tengo que yo ir agotando cada una de las instancias y recuerden, ¿por qué irme a un amparo directo de una resolución si antes tengo una apelación? Entonces sí, tengo que ir agotando. Y además me va a servir, ya había comentado en una clase anterior respecto de pues la respuesta de la apelación me va a dar la razón para ver qué voy a, en este caso, ampararme. Si en la apelación no me hicieron caso con mis agravios, entonces ya me van a referir en qué estuve mal. En la sentencia, por ahí, si no recuerdo, había comentado la lectura de una sentencia, no recuerdo, ¿no? ¿Como actividad no? Bueno, la traigo la siguiente sesión, traigo una siguiente coche, a referencia a que podamos leer la apelación o la resolución de la apelación y ustedes digan, entender el por qué se lo negaron, el entender por qué sí le aceptaron la apelación y ver por qué o le confirman o en su momento le modifican o van a revocar esa sentencia de instancia anterior. Debemos de entenderlo así. Y en su momento, pues, ¿por qué ir al amparo? Si no, pues ya ni meternos, ¿no?, en esa cuestión. Salvo que en la apelación, pues sí nos dé esa razón. Y entonces, referimos de manera puntual, la primera instancia son los juicios del orden común,
La segunda instancia básicamente es la apelación y es en las salas, y una tercera instancia pues es el amparo directo. Ojo, en esta aquí referíamos puntual, cuantía menor y primera instancia, o juicios del orden federal. Ojo, si voy a iniciar una denuncia, que es en materia penal, pues no puedo ir con un juez, ¿verdad? No. ¿Ante quién tengo que iniciar esa denuncia? Ministerio Público. Me indica que es ante un Ministerio Público, a razón que ellos inicien o armen ese expediente que se llama carpeta de investigación, antes de averiguación previa, para poder subir ante un juez de control, y ese juez de control, bueno, pues analice el asunto y pueda darle pie a una acusación. Mientras, pues no. En esta situación, primera instancia. Si es, refería, es una demanda de cumplimiento de pago, bueno, especificar si es civil o es mercantil, ver quién es el juez que va a conocer. Recuerden que en algunas jurisdicciones no tenemos jueces mercantiles, por ejemplo Cuautitlán ni Ecatepec tiene jueces mercantiles. Tenemos que entonces servirnos de un principio que refiere el Código de Comercio, que en caso de no existir un juez o una norma, tengamos que aplicar la supletoriedad, que significa aplicar el Código Civil, y un juez civil que tendrá que aplicarse. Ojo, solo que no exista una normatividad. Recuerden que si voy a cobrar un pagaré, no lo inicien de carácter civil, porque el pagaré es un título de crédito. Tendrán que especificar y basar su demanda con el Código de Comercio. También el procedimiento, el Código de Comercio, en su apartado de procedimiento, pues existe como tal. Lo único que voy a solicitar es que un juez de materia civil conozca del asunto en Cuautitlán, Coacalco, ¿no? Por ejemplo. Tlane, si no mal recuerdo, no tiene. No sé si tiene. Tlane sí tiene, porque Naucalpan también tiene juzgados mercantiles específicos. Entonces, aquí tengo que separarlos. ¿Vale? ¿No? Por ejemplo, en materia familiar, sí tenemos juzgados, pero algunos, por ejemplo, Nicolás Romero especificaba que no tiene juzgados familiares. Antes sí tenía un civil y un familiar. Ahora desaparecen el familiar, lo nombran civil, y entonces cualquiera de los jueces civiles conoce de los ámbitos familiares por el tema de la supletoriedad, además de que nuestro Código Civil y Procesal Civil están dentro del capítulo 4 habla del derecho familiar, y entonces pues deba de conocer un juez civil para que no haya tema. ¿En qué parte del escrito nosotros ponemos esa parte que usted Existe el tema de la competencia. Casi al final, haga de cuenta que antes del punto petitorio viene competencia. Entonces ahí refiere, referimos competencia objetiva, competencia subjetiva respecto a qué ley es la que vamos a tomar en cuenta, el Código Civil o el Código de Comercio, y que esa autoridad es la competente. Aunque al principio tú hacías referencia de forma expresa que querías que conociera de tu asunto un juez civil, un juez mercantil, un juez familiar. Tú ahí lo refieres, ocupando el tema de las pretensiones de carácter que tú lo refieres. ¿Vale? Ya lo veremos en el modelo de una demanda o de un escrito de demanda, a razón de que ustedes lo vean en ese aspecto. La segunda instancia, bueno, pues ya lo referí, pues básicamente cuando nosotros estamos apelando. Ay, no tengo necesidad de ir a la sala. La verdad es que no, porque esa apelación, tú llegas con el mismo juez que emitió esa sentencia, que es de primera instancia, tú llegas con ese juez y le dices, quiero apelar. ¿Cuántos días tengo para apelar? 10 días en la apelación. Cambia un poquito. Ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahora son 9. Entonces, ya quédense con esa idea, que tienen únicamente 9 días para apelar. Para que no se confundan, porque tenemos dos códigos vigentes, ¿no? En ese sentido. Bueno, uno que no es vigente en cuanto a su aplicación, pero ya está
publicado, y otro que sí es vigente hasta que el nuevo diga, pues ya deja de aplicarse. Recuerden, 9 días para apelar, no tienen mayor problema, no hay razón de modificación o de alguna duda, porque es ante la misma autoridad. Usted llega con un escrito de apelación, con sus agravios, refieren por qué debe de modificarse esa sentencia. Regularmente es porque no hubo una valoración de pruebas adecuada respecto a lo que ustedes están refiriendo, porque no probaron. Estuve leyendo hace ratito en esta hora que tuve libre esa apelación, y básicamente apelaban que no valoraron unas firmas, que sí, pero que no. Y entonces decía la autoridad, ¿no? ¿Por qué se los negaron? Simple y sencillo, porque el demandante, bueno, el actor, nunca probó en sus hechos tiempo, modo, lugar y circunstancias de pago de lo que estaban reclamando. Y como no hubo esa verificación, pues no hay nada. Aaron, buenas tardes. Nada más referirte rápido, soy ocupadito. El jueves me emitieron fecha de pago, ¿no? Hasta el jueves viernes. Sí, te mando la foto del correo. El viernes, échame un minuto, por favor. Gracias, les refería no acreditar, porque tú estás solicitando, la acción era otorgamiento de firma de escritura. Entonces tienes que probar que tienes un documento que acreditas como propietario. ¿Cuál es? ¿Contrato? Un contrato. Acredítame entonces el contrato y acredítame que lo pagaste, cuándo lo celebraste, cuándo pagaste, quién vio y cómo lo pagaste. Son circunstancias, acuérdense siempre esto, circunstancias de tiempo, modo, lugar y circunstancias. Miren, pareciera que no, ¿sabe? Pero cuando uno hace sus contratos, pues no es tan sencillo que te digan, dame un contrato y dámelo, yo lo voy a firmar. Regularmente, pues el cliente dice, oye, mira, un contrato, la fecha de firma está al día y me gustaría que me acompañaras. Y entonces, pues haces tu contrato y por regularmente dices, oye, necesito que me des los testigos. Por favor, nunca se pongan como testigo. Ustedes no, porque ¿qué tal si ustedes los van a contratar para que sean su abogado? Pues, ¿y dónde vas a sacar el otro testigo? Ustedes no pueden ser abogados y testigos, ¿vale? Por favor, pongan allí más, mírenle a un familiar, o sea, díganle al cliente, a ver, póngame 2 testigos, aquí vas a llevar para ir a pagar, aquí vas a llevar para ir a recibir dinero, ¿sabe? Porque, miren, si las circunstancias son de tiempo, modo, lugar y circunstancias, pues yo no he visto que digan, oye, te voy a pagar este terreno, sale, aquí está el contrato y mis escrituras, y ahí está el pago. ¿O es así? No, ¿verdad? O acreditan el pago, con un depósito y entonces presentan como comprobante de prueba y de comprobante de pago el depósito que se hicieron de su cuenta a la cuenta del vendedor, que esa es la fiel y que muchos no lo quieren hacer. Ay, no me deposites porque el fisco, ya sabes. Es común. Y entonces, no, dame el efectivo. Ok. ¿Cómo lo comprobaría? Con un comprobante recibí tal cantidad. Un recibo, ya tiene usted su prueba. Ahora acredite esa prueba. Porque no nada más es llevar el recibo y, mira, aquí dice que sí me pagó, aquí, y está su firma estampada. No funciona así. Para eso está la testimonial. Tus documentales tienes que consolidarlas con tus testimoniales. Por eso le llamamos un testigo, es una prueba reina. Porque vas a consolidar pues tu documento. En caso que haya un documento, si le doy un documento, no, se lo di a mano y él le contó. Ok, dices que le contó. Sí. ¿Y como qué cantidad era? No, pues eran 200,000 pesos. ¿Y han visto ustedes 200,000 pesos juntos? ¿Alguien ha visto 200,000 pesos juntos? Pues no es más allá de esto. Aquí he llevado 500,000 pesos. ¿No? Ahora, si aquí cabe esa cantidad de dinero, cuando van a pagar, de modo que le digan, déjalo corto.
No, ¿verdad? Pues hay gente que lo cuenta de a 10,000, y hace sus montoncitos. Y entonces se queda grabado eso. ¿Y el testigo entonces para qué sirve? Pues para decir cómo lo contaron. Entonces el testigo va a decir, oye, tú fuiste testigo, acredítame que pagó. Así como no, tal día que se celebró el contrato, y tengo la fecha bien grabada porque además se la dices. Fue tal día, fue en la casa del vendedor, para empezar, en la sala o en el comedor. Eso nunca se olvida, ¿eh? El testigo nunca se olvida. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo sentó en la sala y le sirvió un vaso de agua, o lo sentó en el comedor, y entonces, oye, ¿dónde? Sí, tenía una mesita en el comedor, o en la cocina, no sé, o pasamos a su cama, no sé. Sí, no, o sea, nadie sabe. Pago con cuerpo. Está bien. Se tardaba un rato. Y contaba de 10,000 y los iba acomodando. Denominación de a 200 o de a 500. Entonces hacían montoncitos. Y entonces la gente se queda sobrevado, ¿no? Porque empiezan a contar. Y regularmente cuenta el que paga y cuenta el que recibe. Regularmente. Y 2 veces, ¿no? En serio, le dicen al testigo, a ver, cuéntale. Entonces, a mí siempre me dice el que me contrata, oye, cuéntale. No, mira, testigo, ven, cuéntale tú. Yo voy a contar más rápido, pero eso nada me sirve. Algún día te voy a ocupar. Y entonces quiero que digas qué es lo que sucedió. ¿Sabe? Y entonces mis preguntas no van a ir en referencia tan encima de dónde se firmó. Sí voy a decir, ¿no? Si voy en contra de que sí me pagó, voy a decir, ¿dónde se pagó? En la sala. ¿De qué color era la sala? Eso debe de aprobar si es que estuvo ahí, ¿no? Es algo muy peculiar. ¿Por qué se acuerda que fue el 1 de mayo? Por tal circunstancia. Pero enfocado a cuánto pagó. No, sí, me pagó todo el contrato ahí, 200,000, 500,000, ahí se lo pagó. ¿Cómo? En efectivo. ¿Ok? ¿Qué denominación había? ¿O cómo lo pagó? Regularmente dicen, no, pues eran billetes de a 500, billetes de a 1000, billetes de a 200, o había de todas las denominaciones. Bueno, ¿y cómo recuerda usted que eran 200,000? Mi pregunta va en esa circunstancia. Pues fácil. Iban contando montoncitos de a 10,000. Y entonces contaban 10,000 y lo ponían 10,000 y lo ponían. Y después contaban que hubiera 200 o 500,000. Eso no se les va a olvidar. Si en cambio no se sucedió el evento y yo pregunto, ¿cómo es que pagó? No, en efectivo. ¿Y cómo? Así lo contaron en la mano. Los 500,000 se los dio. Y el otro los contó 500,000 y ya. ¿Y de qué denominaciones eran? Y un testigo dice de 500 y otro testigo dice que de apuro 500, o de a 500 y de a 200. Y entonces necesitas 2 testigos para consolidar. Un testigo singular ni te sirve para nada. Nunca lo creo. Entonces 2 testigos, 3 si gustan. Pero se trata de consolidar el que sí sucedió el acto. Porque, no, pues sí estuve. Y luego, no, yo ya estuve. Y yo vi que lo firmaron. ¿Ok? Una cosa es que hayan firmado un contrato, y otra cosa es que no hayan pagado. Y entonces viene después, ¿sabes qué? Quiero que te salgas o que me pagues. Porque te pueden contrademandar. Espérame, pues es que tú vienes aquí y me dices que un otorgamiento de firma de escritura, espérame, pues si nunca me pagaste. No, sí, no, nunca me pagaste. Y entonces ahora tú puedes la opción de contrademandar del cumplimiento del contrato. Si, o sea, tú quieres aquí venir a formalizar un cumplimiento del contrato o un otorgamiento de firma de escritura, no, ahora yo te demando pues que me cumplas. O la rescisión por incumplimiento. No tienes cómo demostrarme que me pagas. Entonces tienes varias opciones o varias ideas respecto a lo que vas a hacer. En ese sentido. Bueno, para no desviarnos tanto.
Si no conseguiste nada en la apelación, pues te vas al amparo. Pero ojo, pregunta crítica. ¿Qué pasa si pierdo la apelación? Nada más te van a confirmar tu sentencia en primera instancia, y si aquí no te habían condenado al pago de costas y pierdes la apelación, te condenan al pago de costas de aquí y de aquí. ¿Qué son las costas? Lo que gastaste en abogado y en el juicio. Y entonces ahora, demuéstramelo. Entonces le digo al abogado, pues dame un recibito aquí de que te pagué 500,000 pesos de tus servicios. Es un recibo fiscal. Ahí ustedes sabrán si dan un recibo fiscal de 500,000 pesos. No porque sea un recibo de 500,000, sino porque el impuesto de ISR va a salir caro, ¿no? Entonces, espérame, pues si no me pagaste esto. ¿El recibo fiscal, como pregunta, es un título de operación de crédito? No, el recibo fiscal es el que tú vas a otorgar por el pago de tus servicios. ¿Sale? Como un recibo de pago de arrendamiento, un recibo de pago de honorarios. ¿Vale? Pero tienes que pagar impuestos. Y se pagan muchos. No, pero si el cliente te dice, no, quiero el recibo fiscal, tú, espérame, ya todos facturan, ya casi todos facturan. Y ahora, si no facturas, pues fácil. Tu contador te hace tu recibito sin problema. ¿Vale? Ese tipo. Ahora, si pierdes, te vas al amparo, no hay problema. Y aquí, bueno, solicitas el amparo de la justicia constitucional a efecto de que te pueda amparar. Si no te amparan y pierdes, pues te va a confirmar tu sentencia de primera instancia. Y cuando sí llegan a cambiar la sentencia, ¿no hay una sanción a las instancias anteriores? No, porque ellos se van a sustentar en la sentencia, por eso quiero que veamos una sentencia, porque viene un considerando, y en los considerandos hacen todo el análisis. Y de hecho, en el considerando, tanto de la segunda o de la tercera instancia, en su considerante dice, no, el juez de primera y el juez de segunda sí analizaron, sí interpretaron, y para ellos pues no hay un cambio. Puede ser que derivado de ese juicio de amparo pueda ser modificable una razón de donde tú te estás agarrando, de una, a lo mejor, una jurisprudencia que como es válida aquí, porque aquí se emitió, pues para ellos a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Para el Estado no representa, pero si te fuiste a la tercera instancia ya pueda ser obligatorio, entonces tengamos que modificar tu resolución. Pero mientras no, entonces no es que digas, ay, pero ¿y por qué no lo valoró? No, pues en ese momento no había una razón del por qué interpretarlo de esa forma. ¿Sabes qué? No, vamos mejor a interpretarlo en posterior, ¿vale? En ese sentido. Puede hacer el sentido. Y si aún así, no, es que se vendió, no se vende, se equivocó, fue su interpretación. Así como, por eso solicitas la intervención de una segunda instancia para que exista otra interpretación y si es que puede cambiar la primera. ¿Sabe? Aquí y aquí no tienes más. O te confirman esta, pueden ellos modificarla, sí, en unos aspectos, o pueden revocarla. Pues si no, esta sentencia está todo mal, sabes que vamos a revocarla y hay dos opciones. O te la modifican ellos, a razón de que ellos la tengan, o digan, ¿sabes qué? No, se va a revocar porque hubo un proceso o un procedimiento mal elaborado y entonces regrésese a primera instancia a que se valoren esas pruebas, a que se valore esa etapa y vuelva a emitir otra sentencia. El ejemplo claro es cuando hubo una deficiencia en una notificación y entonces te llevaste un proceso mal, en rebeldía, por ejemplo, y tú en alguna instancia, en algún momento, te das cuenta, te amparas respecto a esa sentencia por esa nulidad de actuaciones
Y entonces te regresa tu juicio de primera instancia hasta el momento de la notificación. Y entonces te regresan a ese momento y te dicen, se retrotraen los afectos, hoy es la notificación, aquí está. Tienes 9 días para contestar tu demanda. En el nuevo proceso van a ser 15 días. Ya no 9, 15. Te dan una semana más. Pues me voy a leer. Entonces contesto, tuve tiempo para analizar, para contrademandar y ahora se pone de a peso el litigio, ¿no? Porque entonces hay golpes de ambos lados. En ese sentido. Hay que estar bien pendiente, bien preciso de lo que vamos a hacer a efecto de no correr errores. ¿Y qué pasa con el recurso de revisión de amparo? ¿Dice en qué instancia está? Revisión de amparo, en la resolución del amparo, o sea, la resolución del amparo, no quedaste conforme, revisión. ¿Y eso se puede promover tanto por la parte actora o la demandada? Sí, ambas. Pero para eso te sirve. ¿Se acuerdan que ya les expliqué cómo funciona el adhesivo? Sí. ¿Sí me creyeron o lo investigaron? Sí me creyeron. Bueno, créanme, porque así es. Es la contestación al amparo del quejoso. Entonces ahora soy tercero interesado, promuevo el amparo adhesivo, porque entonces también yo quiero algo, y entonces ahí. Y entonces cualquiera puede ser, y aunque no metas el adhesivo, tú solito sabes que en la revisión. Es que yo he visto que la Suprema Corte es la que conoce de los recursos de revisión de amparo. ¿Se acuerdan de la pirámide de Kensei? Sí. Y no se les vengan las pirámides de Egipto ni las de Teotihuacán. La pirámide de Kensei respecto a la jerarquía de cómo es, acuérdate que la primera instancia del amparo directo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Él conoce todos los amparos directos, todos, ¿sale? Todos. En caso de que tú tramites o quieras poner la revisión, pues el que conoce, pues ya puede hacer los plenos, que a ellos no les corresponde, pero pudieran, y quien debería de conocer es la Suprema Corte en sala, porque ella es la siguiente inmediata. Y entonces la sala absorbe. Ojo, ¿qué pasó con el amparo que metió esta? Fíjense qué. ¿Qué cabeza cabe? Hasta se enoja. Perdón. Lo quiero subir. Ojo. ¿Se acuerdan los 8 días que comentamos del amparo, de la sentencia de el juez que dejó en libertad al tío de la niña que había abusado de ella? ¿Sí se acuerdan? Hace 8 días fue la resolución. Ajá. Para hoy ya había un amparo. Yo me quedé. ¿Y por qué no apelaste primero? A ver qué onda. Digo, yo lo hubiera hecho. Pero ¿qué creo? La estrategia de los abogados a veces la nuestra es buena. ¿Se acuerdan que hicimos un despapalle hace un semestre o dos que detuvimos la autopista? ¿Qué un día no llegaron a clase? Sí. Bueno, vete a parar la autopista para que te hagan caso de un asunto X determinado. ¿Se acuerdan que hace 8 días, jueves o viernes, la mamá junto con una asociación civil fue y detuvo el periférico ahí en Paquenaucán? Eso hizo una relevancia muy importante a nivel nacional respecto a por qué un juez deja en libertad a un acusado. Después, o lo que refiere el juez es que la niña no se acordó del horario y el día, Lugar. algo así, una tontería, ¿no? Para mí es una tontería decir que una niña de 4 años se pudiera acordar del lugar y la hora exacta, ¿no? Para mí, no sé para una niña de 4 años. Sí, para mí, no, pero a ver, una niña de 4 años se va a acordar 15, 20, un mes, 2 meses después la acción. O sea, es una niña que no ubica si estuvo bien o mal, para mí, todavía. Pudiera entenderse, ¿no? Que en el momento fue, oye, no sé hasta dónde fue un abuso, ¿no? Fue abuso, fue violación.
y poder identificar como un abuso, o nada más se quería fregar al tío, no lo sé. Una niña de 4 años. Porque fue una niña de 4 años, pero no, el querer es de la mamá, ¿no? Y no sé si era el cuñado o era el hermano. Era el cuñado. Ah, bueno, sí, todavía peor. Y no sé por qué. Oye, ¿y por qué no apareció el papá? ¿O no tenía papá la niña? Sí, El papá de hecho. tramitó, ¿El papá qué? el papá fue el que tramitó todo el proceso y después salió a defender a su Su hermano, hermano. al agresor. En lugar de su hija. Ajá. De hecho, declaró hasta en contra de su hija y a favor de su hermano. Pero él fue quien inició todo el show. Él fue el que pidió las pruebas periciales. Bueno, que se le diera tratamiento psicológico y diera pruebas de peritaje. ¿Pero quién inició la denuncia? Pues sí, mi papá fue el que pasó. ¿Qué cosas? No lo sé. Situaciones. Y entonces, hoy, supuestamente en estos días, hoy o mañana, se iba a velar en la Suprema Corte ese tema. Respecto a ver si la actuación del juez de primera instancia fue conforme al debido proceso, ¿no? A la protección de víctimas, ¿sabe? Ahí está. Es situación que cada uno de nosotros vayamos colocando, ¿no? en el momento. La estrategia es nuestra. ¿Por qué no tramitó apelación? Yo pude haber dicho, bueno, lo hago de trascendencia nacional, importancia, y entonces me evito la apelación, me voy al amparo y que la Suprema Corte lo atraiga, hay una facultad de atracción, para que sea la Suprema Corte quien resuelva desde la primera vez, sin necesidad de recurso de revisión. ¿Vale? Segundo de trascendencia. Sí, la neta es que sí, ¿no? La sacaron esta noticia, la neta sí hasta. Y básicamente compré la noticia. Sí. En el sentido, porque los diarios resuelven los jueces. Claro, fue de trascendencia y ¿por qué? Simplemente acomodaron la pregunta de la madre y entonces no le quería a la niña, sí, pero pues no. Yo le pregunté y no me dijo dónde y cómo. No sé hasta dónde sí, hasta dónde no podamos proteger a esa víctima, o el abogado ahí cometió un error y se lavó las manos en otro aspecto. Pero bueno, situaciones adversariales que no vamos a confundir. Siguiente, la materia. Bueno, eso ya ustedes lo conocen, a qué deriva la materia. Básicamente es cuanto al contenido de las normas bajo las cuales se va a regular, ¿sale?, el litigio o el conflicto sometido a ese proceso. Referimos, ¿no? No vamos a iniciar una denuncia de carácter penal ante un juez civil porque no es competente. No vamos a iniciar un tema administrativo cuando es un contencioso administrativo en materia civil, porque tampoco lo es. Debemos de identificar ante quién es la autoridad que va a conocer a nuestro asunto. Si es civil, pues un juez civil, penal, un juez penal, laboral, mercantil, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hay muchas materias y cada una de esos jueces pues tienen una competencia por materia. ¿Qué ocurre cuando en un supuesto es por una vía, pero también puede ser por otra? Por ejemplo, en materia familiar, que tú denuncies en materia penal el abandono por no darle los alimentos. Eso es totalmente opcional. Tú puedes irte en materia familiar y puedes irte a materia penal, porque los dos aspectos son posibles. En materia civil existe el tema de la violencia familiar y denuncias la violencia familiar. Cuando si se trata de violencia, pues existe un Ministerio Público de Género y donde inicias la violencia familiar también. Hay ocasiones en que te vas por las dos vías y es como para... Yo parto en una vía y otra por otra vía. Sí, yo cuando se trata de violencia, las dos. ¿Sabes qué? Yo inicio esta, con papá ya viste cómo, vete al MP e inicias también por violencia.
Entonces, por ejemplo, en violencia, por materia penal, lo que vas a pedir, a lo mejor como para amarrar un asunto, pides la restricción del papá. Restricción, no visita. Y entonces metes la restricción acá en materia familiar y le dices al juez, ¿sabes qué? Mira, tengo la restricción por esto. Recuerdo una ocasión de una materia así, que empezó en materia penal por violencia, y es que el papá, cuando fue a ver al hijo, traía quemado pues, como el brazo, y refería que la mamá lo había quemado con la cuchara, ¿no? Caliente. Y entonces el señor dijo, no, se espantó y fue inmediatamente al MP de género y refirió que bueno, su hijo estaba siendo violentado, y entonces pues se lo dejaban a razón de que pues, él lo iba a proteger, ¿no? Y había una orden de restricción en contra de la mamá, ¿no? Entonces nos notifican en materia civil con nuestra restricción, en materia familiar con nuestra restricción, y después nos notifican que tenemos que ir al MP. Las 2 vías. Pues sí, era posible, había la posibilidad porque lo permitieron. Y entonces le digo, oye, pero aquí refiere que hubo violencia ya en cuanto a una quemadura y que el niño refiere que fue la mamá. Y entonces sí, pero se había portado mal, entonces estaba cocinando y entonces jugando, agarró la cuchara y pues el niño le agarró las manos y entonces la mamá pues hábilmente, si le quema. Y sí se la quemó. Le dije, no, pues eso sí es violencia familiar, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer mucho porque estaba acreditando ese aspecto. Después el niño identifica que había más libertades con el papá y dice, pues yo quiero quedar con el papá. Entonces ahí se fue empantanando ese asunto en las 2 vías, porque ni se los permitían ver, había restricción, los niños más chicos no podían con el niño más grande, y se empezó a empantanar y ya se iba también los clientes como se van aburriendo, ¿no? Es que al principio están como enojados. Sí, ¿no? Y después bueno, van tomando más. Y en esos supuestos, las autoridades, tanto penales y familiares, están al tanto de lo que está ocurriendo. O sea, le tienes que dar aviso. Haz de cuenta que lo que vaya resolviendo, mira, en materia penal respecto a este asunto, la resolución es vete a terapia. O sea, el asunto en resolución, una vez que el Ministerio Público analice, vea, el peritaje y demás, ni siquiera lo va a elevar a judicialización. Va a decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar una medida, lo que le llamamos el juicio abreviado, por decirlo así, como una alternativa. Entonces, es que vete a terapia, a ver cómo sucede, y ya después, si quieres, continuamos. Pero bien, terapia. Pero en pantanas ese aspecto, ¿no? Y esa resolución, o esas copias, que ya tienes tú, las mandas a lo que es familiar, para que ahí como que vaya teniendo más cauce. Pero es distinto denunciar unas controversias del orden familiar a una denuncia por violencia familiar. El procedimiento son distintos y tienes que tú identificar. ¿Qué hago? Unas controversias del orden familiar por pensión, por guardia y custodia, o una violencia del orden familiar para que haya restricciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces tú decides por materia, ¿qué haces? ¿Sale? Pero ya, si quieres abarcar un poquito más, sabes que mira, el asunto sí está muy grave y lo que vamos a hacer es esto, por este lado, y vamos a iniciar en este sentido por otro, para que se vaya como en ese mismo curso. Esto es lo que iba a preguntar. Cuando se tiene un caso de eso respecto a 2 materias que pueden complementarse, en este caso penal y familiar, ¿cuál es la estrategia en el panorama grande a seguir? Por ejemplo, a mi entendimiento diría que en el penal es buscar sanciones y en dado caso aprender a los responsables, y en la familiar por resolver los problemas que se tengan. Okay. Pero ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo agotaría esas instancias? Mira, si quiero proteger en ese sentido a los menores y a lo mejor me voy a ver mal, a lo mejor desesperar a uno al contrario, inicio el penal para pedir la restricción y entonces ya les restringe la convivencia. Y entonces acá en materia familiar evitas la convivencia para que en su momento se desespere el otro padre, el contrario, a razón de que puedas llegar a un convenio de tu convivencia. O sea,
torcer el brazo por materia penal y por familiar pues ganar algo, ¿no? A mí una vez me tocó más o menos un caso parecido, pero era como contrario. Estaba la denuncia de violencia familiar en lo penal, pero como parte del padre hacia la madre. Y en lo civil estaba la demanda así, por parte de la madre hacia el padre. Entonces estaba ese desistimiento de ver quién podía más. Pero ahí, bueno, en la parte penal, la estrategia del abogado fue como declararse culpable para pagar las medidas provisionales, o sea, aceptó las medidas cautelares. No tenía ni caso. Yo no lo hubiera hecho así. En el ejemplo no tendría que proceder para mí así, porque entonces en materia civil pude haber contrademandado, porque existe la figura. ¿Por qué no hacerlo? Y no es por bueno, vamos a hacerlo por estrategia. Te digo una demanda, tú dices, ok, ¿qué sucedió? No, pues pasó esto, ok. Vamos a contrademandar. ¿Se puede? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Y siempre refiero, dice papá, sí, dale todo, sí, dáselo. ¿Qué creen? No es que sea bueno o sea malo, pero vamos a pensarlo así. Imagínense que ustedes ya crecieron, ya tienen 18 años y por causa del destino le dice su mamá, pues ahí está, mira, ni siquiera peleó por ti, porque los padres enojados dicen muchas verdades, ¿no? Porque existe el otro término respecto a pues, apoyarnos con los sentimientos de los hijos, ¿no? Y entonces le dice, no, pues tu papá no te quiere, ni siquiera peleó por ti, casi, ¿no? Entonces, no peleó por ti, mira, no dijo nada, no contestó, dijo que sí a todo, entonces, ni te quiere, lo primero que dice, ¿no? Existe una alineación parental, sí, literal, que no debería de ser. Yo siempre le digo, bueno, usted le dice que sí a todo, pero no póngase la difícil. Demándeles usted también, guarde custodia y en consecuencia en los alimentos y demás. Y no está mal. Es que no tengo, o sea, en algún aspecto tendrá que ser. Yo les he contado, a ver, existe hoy la idea de pues que la guarda y custodia desde la mamá, el régimen de visitas desde el papá. Y entonces cuando le toca llevarse a los niños al papá, ¿dónde se los lleva? ¿Sabes? Ni tiene dónde. Sacan el papá con... No, o sea, nos fuimos con el papá, pero no tenemos ni dónde. O sea, nos dormimos ahí con la abuelita en los sillones y a donde podamos, ¿no? A veces. Y entonces siempre hay una propuesta, ¿no? Déjenme, a ver, que le toca el fin de semana al papá, señora, sálgase de la casa, váyase a donde usted chingados quiera y déjalo al papá. Déjalo ahí viernes, sábado y domingo. Y usted llega el lunes a mediodía y toma posesión de la casa otra vez, recibe a los hijos. Pero ¿qué creen? Las mamás toman de rehén a los hijos. Y entonces cuando te toca asesorar a la mamá, no, le vamos a quitar todo, no le vamos a dejar nada, usted, espérame. Uno, el derecho de convivencia es de los hijos, no es del papá ni de la mamá, es de los hijos convivir con los padres. Dos, oiga, ¿y no se sentiría mejor ser usted quien convive con ellos 2 días y hace de su vida lo que quiera? Y ya no nos viene a ver como que, fíjense, ¿no? Mira, algunos sí compran la idea, ¿eh? Y el chiste está en venderla, pues. Mis hijos que son míos, ¿qué van a hacer con el papá? Es su pedo, también es su papá. Que porque me fui fiel, aquí están tus hijos, te mando tu pensioncita de 2,500 y los veo el sábado y el domingo. Si quieres no vas el domingo, ¿eh? Es que no diferencia esa problemática, o sea, está bien que su privada sea el divorcio, pero los hijos que... Y el derecho de los hijos, no de ellos.
¿Y por qué así seguimos asesorando? No, a usted le toca todo. Y la mamá, sí, yo todo. De hecho, tengo una tía. Yo siempre Siempre tenemos un tío o un primo que hace algo. Sí, bueno, por Claro. ejemplo, mis tíos se divorciaron cuando Su mamá. mi primo ya tenía como un año. Y bueno, siempre que creció con la idea de mi papá no me manda y así. Sí. Pero realmente sí le mandaba. Y el niño pues nunca recibía dinero de su papá. Y un día pues le saca todo lo que le mandaba a su mamá. Y pues su mamá siempre decía, no, pues que tu papá no te quiere, o No sea, te tu manda papá no dinero. te manda. Y lo peor es que ni siquiera le prestó al niño. ¿No cómo? No le prestó al niño. No, eso es lo peor. Ah. Podemos denunciar. O sea, a ver, siempre referimos, ¿no? Es que no me lo deja ver. ¿Por qué no quieres ver? Para empezar. ¿Estás enojado? Déjalo. Vamos a cambiar, porque a razón de que no me dejas convivir con los menores, porque el derecho es de los menores, vamos a hacer un cambio en el convenio que se estipuló, porque si no me dejas ver a los menores, hay razón de cambiar la guardia y custodia, pero pruébalo. Entonces, ¿qué hago? Sencillo y fácil. ¿Cómo demuestro que no me los deja ver? Pues si me tocan los domingos y no me abren. Sí pasa. ¿Qué crees que salimos y no estamos? Así pasa, ¿eh? Ay, Hasta en nuestras familias. Y entonces digo, no se preocupe, señoría, mire, por temas de agenda y demás, pues me es imposible ir a recogerlos a la escuela, a la casa y demás. Quiero verlos en el centro de convivencia. Ni modo, nos toca Catepec. No está tan lejos, el puente frente lo ven. Cambio de convenio, ¿sabes qué? Se van a estipular que el régimen de visitas es ahí. No fue 2 semanas completas o los 2 fines de semana, 15 y 15, a dejarlos ver, ahí ya le inicias. No lo fue a presentar. Porque tiene que mandar informe el centro de convivencias a razón de que si se están llevando a cabo y si estás cumpliendo. Y entonces tú dices, sí, y por ahí hagan una terapia psicológica, ¿no? sí. O sea, hagan pruebas. Luego dicen, es que no lo deja ver. ¿Y qué ha hecho? Pues no. O la mamá dice, pues es que aquí está y no lo viene a ver. O sea, y luego, ¿y qué ha hecho? Pues nada, aquí está el niño. O sea, que aquí está. Aquí está. Está bien padre. Cambien dónde lo tiene que ir a ver. Llévelo usted al centro de convivencia, notifíquese al papá para que vea. Y entonces al rato saquen las pruebas, porque le iba a decir, a mí nunca me dice papá. ¿Cómo no? Y el papá sí guardó todos los tickets que le dijimos, ¿no? Guarden todo, ¿eh? Todo, por favor. Que depósito, que transferencia, porque hay muchos convenios, ¿no? De todo. Porque luego, oye papá, ahorita tengo un asunto que voy a cerrar apenas el sábado. Dice, es que pues ya mi papá no me quiere dar dinero. Le da creo que 2.500 al mes a mi mamá, y pues ya tengo 18 años, yo sigo estudiando, pues nunca, muy poquito, pues fácil, demandan. Creo que se denomina La pensión. La pensión y caídas, a ver cuánto tiene para justificar. La retroactividad también. Sí, eso sí, las las caídas. caídas. Es como un aumento a la pensión. No, las son las caídas. Te va a pagar desde que no pruebas que te estás dando al real. ¿No? Yo soy un chavo así. Es que no me dejaba ver. ¿Y qué hiciste para que te dejara nada? Ya, o sea, ya no puedo hacer tiempo. No te lo prestó, no fuiste a verlo por temas que tú decidiste. Vamos a empezar desde cero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solicitárselo. Va y le pica la cresta y la señora, además el chavo sí pagaba, ¿no? Muy poco, pero llevaba, que le llevaban 2.000, que 2.500 semanales, lo que sea. Pero ¿qué creen? En la mano. ¿Qué prueba hay? Ninguna. Se tiene que depositar. Le llevaba a veces la despensa, yo le llevaba los pañales, la leche. ¿Eso qué prueba? Nada. Es que mi papá veía, bueno, es un testigo de que llevaban las cosas. Los tickets de compra. Y los tickets que llevaba, ¿no? Entonces ya, vas teniendo pruebitas. Y entonces, el tema fue que el niño ya tenía como 12 años. Y entonces el chavo encontró muy pocos tickets, muy pocos, casi ninguno. Dijo, ¿para qué ticket, no? Como todos lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Y entonces la señora, va, el chavo le pica la cresta, que te voy a demandar, y lo demanda al revés. La señora, el chavo. Pago de todas las pensiones caídas desde que nació.
La jueza se puto y yo le dije, hija, le dijo, ¿quién pagó la maternidad? ¿Quién pagó? No, pues mi mamá, no, mi papá, no. Y pues, bueno, entonces, ¿cómo cuánto gastaste? Tanto. ¿Quieres? ¿Cómo referirlo? Sí, hazte la cuenta, ponle las pretensiones y le da. Y yo, espérame, ¿la está asesorando su señoría? Sí. Y no puedes. Luego, en ocasiones, pues, es imposible acreditar que gastaste tanto en tantos años. A mí me habían enseñado que otra forma de establecer el número, Una UMA. no con la UMA, sino con el salario mínimo. Sí, por eso. Que poner el salario mínimo y multiplicarlo por todos los días que no te pago y Sí. eso va a salir más. Pero acuérdense que la UMA se empezó a aplicar en el 18 y antes del 18 eran salarios mínimos. Pero yo he visto jurisprudencia en donde dicen que la UMA no, que es el salario mínimo, porque la UMA vale menos que el salario. Sí, pero si yo gano un salario mínimo, no te voy a dar un salario mínimo. Te doy una. Sí, pues con. ¿Quieres que te pague lo que ganaba? Ni cómo. Entonces paga el 20% o el 50% del salario mínimo o el 50% del 100 de la UMA, porque es menor, ¿no? Es casi la mitad. Entonces entiende esa parte. A veces hemos obtenido 3/4 partes de la UMA, una UMA completa diaria, dependiendo, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánto? No, pues ganamos salario mínimo diario. El principio de Pues, proporcionalidad. ¿cómo le doy un salario mínimo? No se lo puedo dar, porque no es... No todo corresponde a lo que quiere, evidentemente. Por eso baja un poco. Y entonces lo haces de esa forma. Y tú le multiplicas, de tal año tanto, de tal año tanto, de tal año tanto, y ahí te va. Y cuando menos quieres ya tienes los 300,000, 500,000 pesos en deuda. Y te dice el juez, ¿y cómo lo va a pagar? Y tú, pues no. Pagar, ya me voy. ¿Y en qué momento tú solicitas una afianzadora para que se pueda pagar la Ahí, cuando dices, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo vas a pagar? Pues voy a estar pagando, ok. Date una fianza a razón de que la puedas ingresar para que no sea la afianzadora quien pague. Pero es cara. Cara. No se puede contratar un crédito. No. Menciona Puedes dejar la que, casa, un coche. menciona que la UMA se utiliza desde el 2018 Más y o antes se menos. utilizaba el salario mínimo. Sí. En todo caso, ¿qué prevalece, la UMA antes del 2018 o el salario mínimo? Antes el salario mínimo, pero pides el 50%, la mitad Del salario mínimo. del salario mínimo. Ok. Acuérdense que el salario mínimo se quitó a finales, más o menos por ahí entre el 16 y el 18, porque se les quitó ya y ahora son UMAS. Entonces, cuando hay una sanción, una multa, son UMAS. Por eso es que se quita el salario mínimo en esas cuestiones de sanciones y entonces sube y cambia la UMA por eso. Y hablando de cuestiones de materia, ¿cómo un asunto primeramente puede ser de una materia administrativa y después, yo siempre he visto, por lo general, en las noticias, que dicen primero comenzó en materia administrativa, se llegó a la conclusión de que es un delito Sí. y después se Se mantuvo. va a meter a penal. Pero entonces, ahí, ¿cómo la autoridad sabe o quién promueve No, en la resolución. en la resolución? Por ejemplo, ahorita tenemos asuntos 3 del mismo señor. Yo fui el señor fue el demandado. Le solicitan un otorgamiento de firma de escritura de 3 casas. Y entonces el señor me dice, oye, ¿qué significa eso? Y dije, bueno, pues habría que ver en qué situación está. A él no le parecía porque las demandas venían que le había vendido una casa con régimen en condominio. Entonces el área común será de todos. No, espérame, pues señor, se las vendí. Es más, yo le vendí casas. Son mis hermanos y un cuñado y les regalé. Se las vendí. Hace muchos años, para que ellos construyeran, de verlo así. ¿Sabes qué? Aquí está tu espacecito, haz lo que quieras. Dale gracias porque mi mamá me dijo que mi papá me dijo que te lo. Pasan los años y dicen, oye, ya, divídete, ya estés. No quiero saber nada de ti, ya saben, mis hermanos. Con que hagamos un contratito de cesión de derechos para que sea gratuito, pues ahí tienes. Y lo hacen, lo certifican ante un notario. Okay.
Fíjense lo importante de por lo menos ir a cotejarlo ante un notario, ¿no? Se quedó así muchos años, de 2012, pongan ustedes. Y el año pasado nacen unos contratos de compraventa de hace unos años. Como de hace 10 años más o menos. Y en pero pues estos contratos no. Cuando yo vi las firmas, dije, y no soy perito, pero le sé. Digo, señor, estas son sus firmas. No son mías, no, ¿cómo cree? No son sus, no son suyas. ¿Para qué pido una pericial? Si yo desde que la vi dije, no, son la misma, no, porque a mí yo las hago canicuates. Idénticas, pinches. Pues no pido una pericial. No te conviene. No, yo he cargado mi firma y no me sale. O he tratado de cargar mi firma y no me sale. Era tal cual, en originales. Pues digo, no pido una pericial, sería empinarme yo solito. Perdón la expresión, así es en lo legal. Es empinarme yo solito. Porque le voy a decir 20 perito y me va a decir que no, y el contrario, porque le van a dar vista para que ponga un contrario y va a decir que sí, y después se va a venir un tercero en discordia del tribunal y va a decir que sí. ¿Por qué lo hago? Rogándole a Diosito que no me tira pericial en grafoscopía y grafología. Porque, ¿qué iba a salir? Le recé muchísimo a Diosito y no me tiró. Afortunadamente. Y entonces yo le digo, quise hacer unas excepciones para juntar los 3 expedientes y llevarme uno solo. Me votaron. Me batearon. Me dijo que no. Me llevé los 3 juicios aparte, en cada juzgado, cada cual. Y le dije, señora, es que necesito acreditar que yo no les vendí, y menos en ese régimen comunal. Cuando se les cedió, se les regaló, y además hay un contrato de cesión de derechos que fue ante notario. Aquí está la copia simple. Mándale, por favor, al del registro público OIFREM en Toluca, que mande traer esa certificación. Justifica. Pues fui, ¿no? No, sí existe, ese apartado sí existe, sí, ese folio sí existe, ese cotejo sí está, pero no eres interesado. Y me fui a pelear, ¿no? Con el chavo María. ¿Cómo no vas a ser interesado? Pues si yo fui el que le cedí, pues por eso ya no tiene interés porque le cedió. Bueno, le digo, hágamelo por escrito su respuesta. Con su respuesta fui al juzgado y le dije, mira, aquí está tu respuesta. Dame una orden judicial, porque esa autoridad no quiere dármelo. Por orden judicial, que te lo manden a ti. Pero tramitando tú. O sea, no tenemos. Orden judicial, se emite, trajimos, hubo tema, y yo estoy acreditando en materia civil que hubo un contrato anterior. ¿A eso cómo se le llama? Contrato anterior. No, que existen 2 contratos bajo diferente acción. Bueno, eso es un fraude procesal. Porque quieren acreditar algo nuevo con un contrato de supuesta compraventa donde me dice que me pagaron casi 2 millones de pesos entre todos, cuando en realidad fue una cesión de derechos, o una condición, o un regalo, como quieran llamarlo. Y entonces yo necesitaba exhibir esos contratos viejitos, previos, primero en tiempo, primero en derecho, respecto a que, ¿qué pena? ¿Por qué hay 2 contratos? Y yo tuve que objetar el contrato de compraventa a razón que existía un contrato previo, y entonces ahora tampoco decía yo esto, porque al haber ese tema hay un fraude procesal. ¿Y qué creen? Ese fraude procesal es de oficio. ¿El compraventa también estaba en el notario público? No, pero te lo están exhibiendo ante autoridad judicial. Y autoridad judicial es como si fuera... Es de oficio, o sea que entonces en el momento en el que se dio cuenta el juzgado, En que tú denuncias, es de pago. se sigue. Ya no tienes que ratificar nada. Dale vista. Y yo dije, y ahorita estoy, dale vista a la carpeta. Y entonces ya va a haber una carpeta de investigación en tus redes. Y como es de oficio,
pues ya no cabe perdón del ofendido, ya no cabe convenio, ya no cabe un juicio abreviado, porque entonces lo que pido, a razón de asegurar ese tema, es devuélveme mis propiedades. ¿Así vas a asegurar? Ok, voy a aceptar mi responsabilidad. Sí, pero como yo soy víctima, yo quiero que responsabilices de eso que estás haciendo. Pues, devuélveme mis propiedades y con eso me doy por saldado. Entonces, Y entonces se convierte de materia civil, la mandas a materia penal, y entonces en materia civil va a salir una resolución que no acreditó la acción que estaba pidiendo, y si yo contrademandé, no me van a dar vista porque yo pedía que era como una donación y solicitaba que me la devolvieran. Entonces, mira, aunque no me den la razón a mí, pero tampoco se van a dar a ellos. Y entonces no van a poder hacer nada y esos contratos están a resguardo del juzgado. Y aunque ellos quieran sacarlo, deben de dejar un documento para que se avale que existió un original. Habiendo ese original, existe el dolo y la mala fe respecto a acreditar un delito. ¿Ya te lo fregas? Es familiar, vaya. Yo pregunté, ¿están seguros? Porque denunciándolo fueron. No, que vamos a pensar. El día que se me ocurre ir a denunciar, fueron. Y ya no podemos echarnos para atrás. Porque además ya no podemos. Ya no es que digan, ay, sí, mire, perdón el ofendido. Lo perdono. Ya no, porque si es un delito procesal en el que quisiste sorprender a la autoridad jurisdiccional con un documento que no debiste. Con razón es un poquito grave esto de falsificar, por ejemplo, firmas en los pagarés. Mira, a lo mejor no es grave. Porque eso ya se comete en entes privados, pero eso ya es... El tema es presentarlos ante autoridad y que pero eso lo puedes utilizar a manera de estrategia. O sea, yo ya vi que tu firma es falsa y si no quieres más problemas, aquí muere y ya, ¿no? Ahora, respecto a lo de oficio, no, más rápido. ¿Refiere a que la autoridad tiene la competencia de dar un auto al Ministerio Público para que lo envíe o Sí. usted lo tiene que denunciar? Mira, lo vas a denunciar a petición de parte. Petición. ¿Por qué no les vale? Ok. Ojo, no siempre. Hay veces que el juez dice, no, espérame, aquí estoy yo viendo algo turbio. Manda a llamar al Ministerio Público para que vea si hay la comisión de un delito. Y se lava las manos. ¿Cómo determinamos? Criterios. Te puede sorprender mucho. Y ahí sí no puedes manejar esa medida. ¿A qué se refiere con que se lavan las manos? ¿A que ya no deben de hacer más trabajo o a qué se refiere? No. Haz de cuenta que ellos pueden referir si lo hago o no lo hago. Lo hice porque identifiqué algo y te lo mando para que tu Ministerio Público refiera si hay la comisión del delito o no. Yo, pues, como que di el aviso y si no me dijeron que había delito, pues yo sí. Si no se hace y se sigue con el proceso. Sí, sigues con el proceso. Ahorita hay un asunto que ya salió resolución, pero mañana voy a pedir apenas que causa ejecutoria. Hacía referencia a la parte contraria. Dice, está mintiendo y él no vive ahí, véase con su identificación, pero ojo, eso ya lo había previsto. Diga el señor, antes de iniciar este juicio, se me va a cambiar su identificación. Porque con lo que voy a acreditar que usted vive ahí es con su INE. Y usted me trae una INE de Tepo. ¿Qué pasó? Yo como acredito que ahí vive. Ahorita mismo va y la va a tramitar. Y cuando traiga su credencial, yo inicio el procedimiento. Por lo menos. Entonces cuando ellos dijeron, no, y lo acredito con la copia del INE que está presentado, con credencial de Tepoztlán, dije, no, madre, sí, eso es lo que le pedí. Ya después de un año, ¿no? Ya no te acuerdas. Entonces le digo, oye, señor, ¿qué pedo? ¿Pidió esto? ¿Qué hizo? No, le acuerdo que usted me mandó y hasta que yo le llevé la copia, usted inició el proceso. Ah, todo la... Ah, sí, fui. Solo algo que haría. Sí, no, o sea, yo me quedé así. Y ya no, fue al Ministerio Público y me dijo, pues la INE dice, ¿por qué aquí? Ministerio Público, yo no tengo nada que ver, sigue. Regresó el expediente y solicitó sentencia.
Hace un momento usted comentó que hizo el intento de juntar los 3 expedientes en uno. Sí. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, es una acumulación. Es una acumulación. ¿Y Es una excepción. cuáles son las razones o dónde podemos nosotros ver en qué momento se puede hacer eso? En el código procesal. Vamos a llegar, es como la quinta clase. ¿No? O sea, se llaman excepciones procesales que se llaman acumulaciones. Hay veces que sí proceden, pero hay veces que no. Yo decía, es que es el mismo predio, nació de un original, sí, pero fueron contratos distintos. Hubiese sido que en un mismo contrato hubiesen repartido 3 cachitos, pudo ser, pero en este caso no, son 3 contratos y cada quien quiere su acción. Para mí ha sido. Y eso porque no tenía los originales de la sesión de derechos. Hubiese yo tenido los originales de la sesión de derechos, hubiese sido. Pero no se tuvieron. Por ahí llegaron las ¿y por qué tiene copias y además certificadas? Pues así no sé por qué las tenemos. Podrán servir para algo. ¿No? Ya después dije, oye, pues, no, aquí puede haber un fraude procesal entonces. Y hasta se me ocurrió. En esos 9 días que tenemos para contestar una demanda, se te ocurren muchas cosas. Muchas. Ahora, por favor, no notifiquen antes de periodo vacacional, porque los términos se pausan y tienes para pensar más tutelas. No, pues, los días hábiles dejan de estar funcionando. Sí, los hábiles dejan de funcionar y entonces te dan opción. Estas 3 demandas que les digo me notifican como el 15 de diciembre. Y entonces yo conté, tengo todas las vacaciones. Sí, no, ¿qué onda? Todavía con el pauso. Sí. Y entonces yo en mis vacaciones, trabajando y en las noches dándole a la demanda. 3 a la vez. Ya cuando una tenía las 3, pero tener en cuenta que tenía que cambiar de nombres y tener en cuenta muchas cuestiones. Pero estar contando 3. Entonces ya llegó el 10, yo tenía que ir a contar como el 11 o el 12. Inmediatamente que llegamos el 10 de enero, tenía que llegar y presentar. Cuando me fui, a ver, me pasé y dije, vámonos. Ese día que iba a entregar, sacando copias desde las 7 de la mañana. Porque como contrademandé, pues, como 4 paquetes de hojas oficio impresas, ya se volumen. Vámonos. Cuando llegamos al lugar dijimos, en un costado llevé 2 expedientes. ¿Qué es eso? ¿Y todos puedes escanear así? No. La contestación de demanda de convención eran como 120 hojas. Ay, sí, hizo un tomo ahí. Sí, casi. Cuando voy a ver mi expediente está así. No contestaron contra demanda, no ofrecieron pruebas, no fueron a desahogar. Se la llevaron haciendo ellos en rebeldía, como si yo fuera el actor en el principio. Y contestaban en unos sí fueron a confesionar, dijeron, sí, es que pues sí los consumimos nosotros, sí nos los dio, sí esto. Gracias, ¿no? No acreditar nada. Acuérdense, ellos tienen que acreditar el pago. Tienen que acreditar que pagaron. Si no acreditan que pagaron, así vayan por no sé quién. Mi transferencia. No. Mira, si tienes la transferencia, bien, pero a nombre del que es. Tenía otro asunto, igual. Es que sí le mandaba a pagar con un amigo. Y ahí van que sí le mandaba dinero. Pues le mandaba no sé a quién, ni lo ¿Sabes si le llegaba? No sé. ¿Y a él por qué se las mandaba? ¿No lo puse a mandar a mí? ¿No? Ahora, si no crees, consígnaselas. Le consigno dinero. Aquí está, que venga a cobrarlo cuando quiera. ¿Esa figura dónde está? En el procesal. Consignación de pago. Sí, Sí, es cuando tú dices, oye, te debo tanto dinero, sí, déjamelo mi recibo. No, pues ¿qué pasó? No lo tengo. Lo perdí. Ah, lo perdiste. Pues entonces ya no te debo. Es que ¿dónde está el pagaré? ¿Qué crees? Que lo vendí, lo perdí, no sé dónde lo dejé. Cuando lo localices, más y me lo cobras. Mientras, pues yo como sé que todavía te debo. Se me olvidó. Suena
gracioso, pero Sí, suena, sí, pero ¿qué creen? Que no, que te pago, ahí luego me lo das. Y entonces ya lo vendió, se lo ofreció no sé quién, ya te llega la demanda, no, ya lo pagué. ¿Dónde está tu recibo de que lo pagaste? Ya valió. No me dio nada. Consígnalo, se llama consignación de pago, está en los procesos especiales, si no recuerdo, y va a depender mucho de la cuantía, ante quién lo ingresas, y le consignas. Lo mismo pasa con las rentas. Una vez vi un video sobre eso, sobre un cobro no pagaré, pero ya no tenían el documento. Entonces, solo como que el señor llegó y grabó un audio donde discutían sobre los costos y eso, de cuánto se debía. Híjole, un audio puede ser modificado. más No hay como, a ver, dame mi recibo que te estoy pagando ahorita, ¿sí o no? Te doy y me lo das. Con eso acreditas, ¿no? Puedes llegar a créditos, ¿no? Que vengo a cobrarte el pagaré. Espérame, yo te pagué y me diste este recibo. Y en el recibo le pones que ampara la cantidad de tal, que ampara un pagaré, el cual no me lo quieres regresar o no me lo regreso en el momento. O ampara tal pagaré. Bien, aquí está, mi excepción de que ya pagué. Sin problema. ¿Dudas? Y sobre lo que dijo Víctor, no hay perito Forma de acreditar esa deuda. No. Si no tienes un documento, a ver, me debes 500,000 pesos. Págame. ¿Que te firme? Si me firmas un pagaré, yo lo tengo. Señor, cóbramelo judicialmente. una forma de extinguir la obligación. Es que si te pagué, dame mi recibo. Dame el recibo donde te pagué. No seas consignatario y no seas abajo. Sí, por favor. ¿Dudas? ¿No? La cuantía, esta está bien fácil. El valor de lo reclamado. Aquí hay un supuesto. Mayor. Excede 1000 veces de la uva, es mayor, que sea primera instancia. Cuantía menor, no exceda 1000 veces. ¿Cuánto vale la uva hoy? 100 pesos, más o menos. 1000 por 1000, 100,000. ¿No? Si excede 100,000 pesos, es de primera instancia. Si no excede de 100,000 pesos el valor de lo reclamado, es de cuantía menor. ¿Y cuando es de cuantía menor es un proceso distinto No, o es el mismo? Es el mismo, Nada nada más más. que es la autoridad. Un juzgado de cuantía menor no tiene trabajo, vende un asunto diario, una audiencia diaria, y un juzgado de primera instancia te lleva 4 o 5 audiencias al día. Y estás. En un juzgado de cuantía menor se te ubican, hola, Lee, ¿cómo estás? Qué bueno que nos visitas. Y en un juzgado de primera instancia, oh, ya vino esta. Sí, cambia totalmente. En serio, pueden ir ustedes a un juzgado y verifiquen esa parte. Aquí tenemos, subieron la escalera del frente, cuantía menor, y el de abajo y los dos de arriba del lado derecho, primera instancia, y tienen ese. Y ese 100, ¿qué lleva? Desahucios, consignaciones, pagarés, es lo que lleva, que no exceda de 100,000 más. Que una forma para 100,000 pesos. practicar primeramente nosotros podríamos ser cuantía menor. Si quieren practicar, pues sí, consigan un pagaré que es de pago, o un desahucio, o una consignación de Podemos pago. comprar uno de esos, Ajá. Es más, se los regalan. ¿no? ¿No lo quieres vender? Es más, hasta Vamos, lo regalan, sí, dice. ¿Qué los regalan? A ver, cóbralo después. Es que es difícil, 5,000 pesos, llegas a embargar y dices, no hay nada. Paga con Cada quien, ¿no? Yo no Cada puedo. quien paga como quiere. ¿Dudas? No. Ok. Yo sí. Sí. ¿Qué era la consignación de pago? La consignación de pago cuando no tienes forma de acreditar que vas a pagar algo y tú necesitas ese documento para acreditar, entonces lo haces vía judicial. Puedes consignar pagos o puedes consignar bienes. ¿Sabe? Por ejemplo, el esposo se fue. No, nada. Y le dice, yo no quiero que me reclame la pensión o me demande la pensión. Voy y consigno la pensión. Voy y consigno la pensión. Antes se podía ir a dejar el dinero. Llegas ahí con tu sobrecito de los 3,000 pesos, consignabas 3,000 pesos. Hoy no.
Hoy tienes que ir al banco bienestar a sacar un billete de depósito, llenas los datos, complementas, pones cuánto, ante qué juzgado, quién lo puede ir a cobrar, te dan un billete, un cheque, y ese cheque lo anexas a tu escrito de consignación y vas y lo dejas. Así a cada rato hay que meter escrito, ¿verdad? Sí, por consignación escrito. Consignación escrito. Una vez que me tocó un asunto en donde había puras consignaciones, el expediente eran como 2 tomos de Pura consignación. Pero acreditas que estás pagando, ¿no? Yo le decía a unos señores, fíjense, estaba pagando unas propiedades, unos departamentos. Me dice, ¿qué creen? Que aquí venían a cobrarnos y aquí le dejamos los 1,000 pesos a la medio que le pagaban, y nos daba un recibito de que habíamos pagado. Y entonces, pero ya no viene así, ¿no? Y yo me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, miren, y estaba estudiando, yo les recomiendo que vayan y lo consignen o abran una cuenta en el banco y vayan a depositar eso, ¿no? O al juzgado, consignen, escritito y consignen. Tiene poquito que me volvieron a ver, me dijeron, ¿qué creen? Que ya nos llegó la solicitud de pago. Digo, pues fácil. Ustedes tienen, ¿qué hicieron de lo que les dije? No, pues metimos una cuenta y ahí hasta que dijimos nosotros ya terminamos de pagar. Entonces ahí está el dinero. Y ahora entonces, pues ocúpenlo. Díganle, a ver, ahí está la prueba de que yo consigné para que no me cobres intereses. Las consignaciones entre un juzgado, ¿cómo son los asuntos? Eso es un escrito. Llegas con tu promoción y a decir que vas a pagar, firmas ¿Y qué vas a pagar? ¿Y quién lo va a poder ir a cobrar? Y creo que cuando... ¿Y ahí lo guardan? No, pero a veces ya no hay dinero, hay cheques de Bansefi. Bueno, no, Banco Bienestar. Bien fácil. Y creo que cuando pasan por él también meten ahí en el expediente que sí, Sí, se lo que recogió, ¿no? fueron a cobrarlo y que recibió tal persona y con eso te estoy prueba. Pero sí, es que tiene razón, es que luego es mucha acumulación para el expediente, ¿no? ¿No crees que deberían de cambiar eso? Exceso de hoja, experimento. Pero se van a las chicas. Ya después de un tiempo, tú tienes tus oficios de consignación, acreditas que lo depositaste y no tienes problema. ¿Vale? La siguiente, territorio, bueno, que lo hemos visto, es el ámbito espacial dentro del cual un juez puede ejercitar válidamente su función jurisdiccional. ¿Dónde está esto? En la ley orgánica, artículo 1.42. Ahí te dice, en la jurisdicción de Cuautitlán, el juez de Cuautitlán conoce exclusivamente Cuautli, Tulte, Melchor, Zumpán, Coyotepec, Huehuetoca, Tepo,